Estaba comentando de que las heridas es uno de los principales motivos de consulta en una sala de emergencia quirúrgica y que ustedes van a tener la oportunidad de ver diferentes heridas de acuerdo a su etiología, accidentes comunes, laborales, accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, por quemaduras, etcétera. Y que es importante conocer, ¿no? Cómo debe ser el manejo de estas para no cometer errores que afecten el proceso de recuperación a través de la cicatrización programada por nuestro organismo. El manejo de las heridas en base a su cierre, a las coberturas que se deben colocar, va acompañado de un esquema antibiótico. Todas estas herramientas harán posible la recuperación en el menor tiempo posible y asimismo tratar de que las estructuras no solamente sanen, sino se mantengan funcionales. Por ejemplo, si tengo un paciente con una quemadura en la mano, ¿no? No debo curar la mano y envolverla completamente sin separar los dedos, porque si hago esto, cuando cicatricen, vamos a ver que el paciente tiene limitación para separar sus dedos, lo cual lo discapacita para sus actividades laborales o del día a día. Tienen que estar necesariamente separados. Otro error que se suele cometer es cuando viene un paciente con una herida producto de la mordedura de un perro, ¿no? Y proceden a suturarla, a cerrarla por completo, lo cual no es correcto, puesto que esta herida ya se cataloga como herida sucia dentro de la clasificación de acuerdo al grado de contaminación. Y lo único que voy a provocar es que se genere una infección que se disemine en los planos más profundos. Solamente se colocan puntos si hay un colgajo y tengo que anclarlo, ¿no? Para que no se distancie de la zona opuesta de donde se ha desprendido. Si vamos a hablar de heridas, es importante, en primer lugar, recordar un poco lo que es la anatomía microscópica de la piel, ¿no? La piel que es el órgano más extenso eh, de nuestro cuerpo, con una superficie de 1,72 metros cuadrados en promedio y que tiene como eh, estructura una disposición de tres capas. En algunos textos mencionan dos, puesto que a la hipodermis o tejido celular subcutáneo no lo consideran como capa, sino otro elemento, otra estructura por debajo de la piel. Pero en Recording fin, in progress. en realidad eh, lo importante es conocer cómo está configurada cada una de estas capas. En el caso de la epidermis es tejido epitelial plano, estratificado, queratinizado, porque tiene una capa, ¿no? De queratina que protege de la abrasión, que hace a nuestra piel impermeable y que resulta eh, de el cambio que van a tener las células desde la profundidad del estrato más profundo, ¿no? El estrato basal, ¿no? Las células llamadas queratinocitos. Son cinco estratos: el estrato basal o también llamado germinativo, donde se encuentran las células que se van a reproducir para hacer el recambio epitelial. Mezcladas con las células del estrato basal se encuentran los melanocitos,
Los melanocitos que van a producir la melanina, el pigmento que va a proteger de la radiación ultravioleta. A continuación se encuentran el estrato espinoso, luego el estrato granuloso, que tiene gránulo de querato y hialina. A continuación el estrato lúcido. El estrato lúcido, cabe mencionar, hacerle recordar un poco, porque tal vez esto ya lo vieron en los ciclos básicos, ¿no? Se encuentra en la piel gruesa, la piel que se encuentra en la palma de nuestras manos, en la planta de los pies, y que tiene un pigmento, se llama eleidina, ¿no? Como vemos, estas superficies de nuestro cuerpo son más claras. Y finalmente, el estrato córneo, donde se encuentran las células muertas que descamamos, o sea, que exfoliamos. Aquí se encuentran unos arácnidos, ¿no? Los ácaros, que consumen las células muertas, ¿no? Y que sus excretas, ¿no? Se considera como un factor alergénico desencadenante de las crisis de asma. Entremezclados con estas células de los diferentes estratos de la epidermis, vamos a encontrar receptores, ¿no? Receptores cutáneos, terminaciones nerviosas libres. Asimismo, van a atravesar los orificios, ¿no? De los folículos pilosos y de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas, hacerte recordar que están acompañando al folículo piloso y que van a desembocar a través de su orificio, ¿no? Es decir, que donde hay una glándula sebácea, hay un folículo piloso. En la parte profunda se encuentra la dermis, que tiene tejido conectivo denso y laxo. Tenemos la dermis papilar, se llama así por estas proyecciones, ¿no? Las papilas dérmicas, y esta es la dermis reticular. Aquí encontramos otros receptores cutáneos, ¿no? Más profundos, los corpúsculos de Krauss, los corpúsculos de Vater-Pacini, ¿no? Del frío, del calor, de la presión, de la vibración. Y la hipodermis es el tejido celular subcutáneo. La hipodermis tiene, desde el punto de vista quirúrgico, tiene dos capas, la fascia de Scarpa y la fascia de Camper. Elementos que vamos a distinguir, por ejemplo, cuando estamos haciendo una incisión para una apendicectomía convencional, y que en algunas oportunidades la fascia de Scarpa, que tiene ese color blanco nacarado, puede confundir, ¿no? Con la aponeurosis que cubre el oblicuo mayor, uno de los elementos que tenemos que atravesar cuando nos dirigimos hacia la cavidad peritoneal en búsqueda del apéndice secal. Las heridas es el efecto producido por un agente externo que actúa de manera brusca sobre una parte de nuestro organismo, superando la resistencia, porque claro, o sea, la piel es un elemento protector de nuestro cuerpo, de la abrasión, del contacto, de la presión, pero tiene una resistencia que al ser superada se produce una solución de continuidad. Esta es la expresión que también usamos para herida. Al afectarse, se produce entonces una rotura de la superficie eh, cutánea, ¿no? O mucosa, que va a variar obviamente en profundidad y que eso también va a determinar los mecanismos de cicatrización, ¿no? Y el manejo de la herida. Pues la herida es una respuesta a una agresión mecánica o traumatismo que cursa con una interrupción o pérdida de continuidad en la piel o en las mucosas. Entonces,
Vamos a clasificar las heridas mm, con varios parámetros. En primer lugar, según la naturaleza de la lesión. Y tenemos aquí una incisión. La incisión con un objeto afilado que nosotros empleamos, que es la hoja del bisturí, ¿no? Abrimos, ¿no? Vamos a encontrar en su camino hacia la profundidad elementos sanguíneos, estructuras vasculares, venosas o arteriales, ¿no? También filetes nerviosos. Y aquí hay algo muy importante que algunos de los jóvenes que han estado en consulta externa, ¿no? Han visto cuando llegan nuestros pacientes posoperados. ¿Qué dice el paciente? Doctor, aparte de que siente como un incómodo, una atracción, dice doctor, eh, siento adormecido alrededor de la herida. Y piensa él de que es una alteración, un problema, una complicación posoperatoria. Pero sentir ese adormecimiento es algo normal. El problema es que no se le explicó cuando se le dio de alta. ¿Pero por qué es normal? Porque a través de esta incisión, mira, si tomo este ejemplo, por aquí vienen fibras nerviosas. Y si esas fibras nerviosas son cortadas, se interrumpe la transmisión nerviosa, provocando una sensación irregular que puede ser el adormecimiento. Otros pacientes vienen preocupados a la consulta porque tienen una zona morada, una equimosis, ¿no? Pero en realidad eso es por la ruptura de los vasos sanguíneos, producto, ¿no? De la incisión. Yo les digo, eso es como un moretón producto de un golpe. En un lapso de 7 a 10 días va a recuperar su normalidad, ¿no? Los jóvenes que rotan conmigo no me dejarán mentir que yo les incido mucho en ese detalle, ¿no? Digo, ¿cuáles son los signos de que esa herida no va bien? Que esté abultada, ¿no? Que haya cambiado su coloración, que esté roja, eritematosa, que se siente caliente, o que emane secreciones a través de sus bordes. Si no tiene ninguno de esos elementos, entonces la herida va bien. Por más que el paciente diga, siento que me hinca, que me tracciona, que se adormece, que tengo un hormigueo, ¿no? O mire, está moradito en los extremos, eso no es un problema, ¿no? Entonces, estas heridas, estas incisiones, ¿no? Sanan rápidamente por primera intención, así se llama cuando se sutura, ¿no? Eh, Más o menos vamos a pedirle al paciente que retorne a una consulta de control entre unos 7 a 10 días para evaluar la posibilidad del retiro de puntos. Pregunto yo, ¿en todos los pacientes será así? ¿En todos los pacientes se retira en ese intervalo de tiempo? No. ¿Qué pasaría si realizo una incisión así? O sea, miren, así. Y esto lo extraigo. Se llama incisión en losange. Es una incisión limpia. ¿Por qué hago ese tipo de incisión? Porque de repente el paciente debajo tiene un lipoma. He estado elevando la piel durante los últimos años de su vida, ¿no? Y al elevar su piel, la ha distendido, generando eh, un, una mayor cantidad de cobertura de superficie epitelial. Entonces, si yo le hago una incisión así nada más y le saco el lipoma, le va a quedar piel sobrante. Entonces, cuando junte los bordes, se va a ver irregular, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Incisiones en glosaje, de tal manera que no solamente vamos a sacar el lipoma,
sino también el excedente de piel. Y ahora vamos a juntar estos dos bordes y lo vamos a cerrar. Pero ¿qué pasa con esta herida? A ver, un voluntario que me diga, ¿cuál es la diferencia entre cerrar una herida así, lineal, y una herida en losange? ¿Ah? ¿Algún voluntario? Bueno, la respuesta es sencilla. La diferencia es que en una incisión en losange, lo que hay es tensión. Si yo suturo una herida lineal, no va a haber tensión, así que en 7 a 10 días yo le voy a quitar los puntos. Pero en una incisión en Los Ángeles, si yo le quito los puntos en 7 a 10 días, los bordes se van a separar por la tensión y me va a quedar una cicatriz grotesca. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es retirar los puntos después de 15 días y de forma intercalada, o sea, un punto sí, un punto no. Vamos a ir probando, viendo de que no se separan los bordes y con esa garantía lo cito en un par de días y le termino de retirar todos los puntos. Si en algún momento de la clase alguien tiene una pregunta, con todo gusto levanta su manito y se le va a responder. Siguiente. Heridas por cizallamiento o desaceleración. A ver, estas heridas son causadas, ¿no? Por objetos capaces de superar la fuerza de cohesión del tejido. Es una, es una laceración en la cual las capas de la piel se separan del tejido subyacente, ¿no? Acompañada de una desvascularización significativa de la piel y del tejido blando, una especie de pápula, ¿no? La lesión tendrá bordes dentados, irregulares, en el contexto de una piel moteada, en donde el relleno capilar será difícil de ver. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una herida por fricción. Cuando uno se coloca zapato, ¿no? Y en la parte posterior del talón hay una fricción constante, ¿no? Ahí ocurre este tipo de fenómenos y lo vemos, bueno, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que por los estándares de belleza, ¿no? Se colocan a veces unos zapatos que pueden ser incluso incómodos, que le genera este tipo de lesiones. Contusión. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí en esta herida? ¿No? Vemos aquí unas escoriaciones, ¿no? Y vemos una equimosis, que probablemente debajo haya un hematoma, ¿no? Producto de una contusión, ¿no? Una fuerza de aplastamiento que genera muerte celular inmediata y daño del suministro de sangre subyacente al tejido, ¿no? Esto suele asociarse muchas veces a abulsión de nervios y vasos sanguíneos, lo que se asocia a un mal pronóstico de reparación y revascularización de la herida. Pregunta, ¿es necesario drenarlo? ¿Es necesario abrir para extraer los coágulos que ahí se encuentran? Eso va a depender del tamaño, va a depender del volumen y que puede determinarse a través de una ecografía de partes blandas. Hematomas vamos a ver un montón, sobre todo en niños, y muchos de ellos en la cabeza.
Le va a llegar a la emergencia una mamá con un niño desesperado, bueno, la mamá desesperada, ¿no? Con el niño que se ha golpeado, se cayó de la cama y que tiene un hematoma ahí en su cuero cabelludo, ¿no? Y la mamá, en el argot popular le decimos un chinchón, ¿no? Eh, y la mamá, pues, con conductas eh, propias de la preocupación que tiene y llevada también por eh, las costumbres, ¿no? Por ejemplo, no lo dejan dormir al niño, lo traen al niño en pleno llanto y le dicen, no te duermas, hijito. Le digo, pero ¿por qué no lo deja dormir? Son las 4 de la mañana, el niño tiene sueño. No, no, es que me han dicho que si se duerme se puede morir. Cuando una cosa es desmayarse, o sea, perder la conciencia, y otra cosa es dormirse, ¿no? Eh, Otra mamá te dice, doctor, ¿y no le puede sacar esa sangre? No, ese no es el protocolo, no es la conducta terapéutica a seguir, ¿no? Eso va a reabsorberse con el transcurrir de los días y va a recuperar su estado de normalidad. Si es un hematoma grande, habrá que hacer compresión, ¿no? En afán de evitar que siga incrementando. Si tiene una herida abierta, eso es otra cosa, ¿no? Ahí tenemos que abrir los bordes, limpiar y si encontramos un vaso con sangrado activo, vamos a proceder a cerrarlo. Le podemos poner unos puntos de sutura o podemos ligarlo en todo caso. Las quemaduras, causadas por el contacto de la piel con una fuente de calor, la cual puede provenir de varias fuentes, ¿no? Entre las más comunes tenemos fuego, llamas, escaldaduras, objetos calientes, la electricidad, ¿no? Las quemaduras tienen su propia clasificación basada en la profundidad, la cual se evalúa mediante la apariencia, palidez a la presión, dolor y sensación del paciente. Quemaduras de primer grado, de segundo grado tipo A, tipo B, de tercer grado. Cuanto más profunda es la lesión en una quemadura, más daño hará de las estructuras y por ende se van a perder algunos detalles, por ejemplo, la sensibilidad. En una quemadura de tercer grado ya no hay dolor, ¿no? Porque están quemadas, están lesionadas las estructuras nerviosas. Obviamente que una quemadura de tal magnitud, su recuperación eh, va a ser más compleja. Cuando un paciente está quemado, se usa la regla de los 9. Es importante la revisen, ¿no? Donde uno determina el grado de extensión y de acuerdo a eso vas a catalogar si el paciente puede ser manejado en tu establecimiento o tiene que ser derivado a un establecimiento eh, de mayor capacidad resolutiva. Calculas, por ejemplo, dices, a ver, tiene los antebrazos quemados, tiene la parte anterior del tórax, tiene un muslo, va sumando, ¿no? 4,5, 4,5 acá, 1% por allá. Si tiene más de 20%, es un gran quemado, ¿no? Que va a requerir, pues, atención en un establecimiento de mayor nivel o incluso en aquellos que cuentan con una unidad de pacientes quemados. Las quemaduras más comunes que vamos a ver en los pacientes son las solares, ¿no? A veces no nos preocupamos mucho por el sol, pero este es causante de una serie de lesiones en nuestro cuerpo que pueden diferenciarse hacia algo maligno. Es importante que cuidemos nuestra piel. La exposición al sol por mucho tiempo, ¿no? Y en alta temperatura va a generar mucho daño. Las quemaduras eléctricas, a diferencia de una quemadura por agua caliente, ¿no?
donde hay frictenas, ¿no? Donde hay un área mayor comprometida, la quemadura eléctrica es usualmente puntiforme, pero puede ser más dañina incluso que una quemadura por agua caliente o por fuego